Ok, buenas noches, estimados participantes. El día de hoy vamos a tratar acerca de un tema muy importante, muy necesario realmente. Sabemos que estamos aquí con diferentes personas, imagino, tal vez algunos serán psicólogos, otros tal vez están también ya como docentes, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos conocer un poco más a detalle, ¿ok? Así es que vamos a ir empezando al respecto. Ok, vamos a compartir lo que es el tema en este caso de lo que es identificación de indicadores de riesgo en el neurodesarrollo escolar, desde lo que es una detección inicial y criterios de derivación desde la escuela. Quien les habla, la psicóloga Fabiola Nicole Gutiérrez Cárdenas. Y en esta noche, pues lo que vamos a abordar principalmente son lo que es, vamos a recordar que es el neurodesarrollo. También vamos a poder nosotros ir viendo eh, cómo observar o qué observar como señales de alerta, cómo se debe dar ese proceso de derivación y también cómo mantener un trabajo multidisciplinario posterior a todo este proceso de derivación. ¿Ok? Así que vamos a empezar para poder abarcar lo más que podamos y como se mencionó, al final tendremos un tiempo para las preguntas. Así es que no se desesperen si tal vez en el transcurso de la ponencia todavía no se resuelven sus dudas porque va a haber un tiempo específico para poder resolverlas, ¿ok? O tal vez en el transcurso también de la misma ponencia se van resolviendo algunas dudas, entonces también allí ya podemos ir teniendo como que mayor información al respecto, ¿no? ¿Ok? Entonces empezamos y vamos a poder nosotros identificar todo este contenido de una manera muy resumida, pero también muy interesante, ¿ok? Entonces aquí vamos, continuar. Ok, entonces tenemos aquí lo que es el neurodesarrollo. Recordemos que el neurodesarrollo es un proceso dinámico, continuo y complejo, ¿ok? Sabemos que es dinámico porque se da en la interacción entre la persona y también el entorno que lo rodea. Podemos nosotros identificar también que es continuo, ya que no solo se da el proceso de neurodesarrollo en un momento, sino que se da desde la concepción y se extiende por varios años hasta después del nacimiento, ¿ok? Y vemos que es complejo también, recordemos, porque no solo repercute en un área específica, sino va a repercutir también en muchas otras áreas que las vamos a ir hablando un poquito más adelante, ¿ok? Y también es importante recordar que como resultado de todo este proceso se obtiene lo que es la maduración del sistema nervioso y por consiguiente el desarrollo también de las funciones cerebrales, ¿ok? Pero sabemos que esto, al ser un proceso, entonces se va dando de una manera progresiva. Entonces, este proceso empieza desde la gestación, desde la etapa prenatal, en donde empieza con la formación del tubo neural, ¿ok? Y también luego se puede ir avanzando conforme la formación también del resto de órganos en el feto. Luego continúa todo este proceso desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, que es la segunda etapa, donde se inicia el desarrollo de la autonomía de la persona. Por ejemplo, ya puede empezar a sujetar algunas cosas, luego empieza tal vez sus primeras palabras, empieza también a caminar, a desplazarse, ya adquiere mayor independencia y vemos que la persona ya puede ser observada haciendo o realizando acciones por sí misma. Ya no depende al 100% de la mamá o de algún cuidador. ¿Ok? Entonces, ese es en una segunda etapa. Luego continúa en la etapa de 2 a 7 años. Y esta es la etapa, por así decirlo, en la que nos centramos para el tema de hoy, ¿no? Porque sabemos que nos encontramos cómo identificar estas dificultades en un ámbito escolar, ¿no? Y es justo en esta etapa, en la etapa inicial, que empiezan a acudir tal vez a la escuela.
También podemos nosotros resaltar que esta es la etapa en la que podemos nosotros identificar si es que este desarrollo se está dando de manera efectiva en el proceso o si tal vez nosotros identificamos que hay algo por allí por intervenir. ¿Ok? Además, en esta etapa se presenta el desarrollo también de las funciones ejecutivas y podemos identificar también lo que es un pensamiento simbólico y egocéntrico. Entonces, es importante identificar bien también esta etapa central y continuando luego en la etapa de 7 a 11 años, donde ya hay un cambio también de pensamiento, ya no se queda solamente en el pensamiento simbólico, sino que añade a lo que es el pensamiento lógico y concreto. ¿Ok? Y luego se extiende todo este desarrollo desde la adolescencia, que son a partir de los 12 años, hasta unos años más también. En este caso, vuelve a haber otro cambio también del pensamiento y en este caso vemos que ya va madurando finalmente el cerebro, perdón, y ya está más consolidado todo este neurodesarrollo. Entonces, también nosotros vamos a observar de manera tal vez más resaltante lo que es el desarrollo de la corteza prefrontal, en donde nosotros sabemos que esta área es para, o se observa lo que es el juicio, la toma de decisiones, ¿no? Es por eso que a partir de esta edad es como que asumen o decisiones que son más trascendentales en la vida misma. Y también podemos ver que hay una mayor consolidación de lo que es la identidad. Y lo vemos evidenciándose también en un pensamiento abstracto. ¿Ok? Entonces, recordemos también nosotros que en el proceso del neurodesarrollo hay acciones observables esperadas para cada etapa. ¿Ok? Y por eso es muy importante el poder nosotros identificar cada uno de estos hitos conforme va el crecimiento del menor. Por ejemplo, los primeros reflejos, cómo va en su desplazamiento, cómo se da al gatear, al caminar, esos primeros pasos, o también en su lenguaje, cómo empieza lo que es el balbuceo, a qué edad, las primeras palabras, cómo se van dando, también la socialización, ¿no? Vemos desde el juego de pronto, o cómo se da la interacción con sus pares, es decir, con las personas de su misma edad y también es importante observar cómo se da esa interacción con las personas adultas, cómo interactúa con nuevas personas, qué tan rápido tiende a poder iniciar esas conversaciones o esa interacción. ¿Ok? Y ahora, continuando con los que son ay, perdón, continuando con lo que son las señales de alerta, podemos nosotros llamarlos de esa manera, a todo el conjunto de indicadores tempranos que sugieren que un niño, una niña, un adolescente podría estar presentando dificultades en áreas del desarrollo. Lo ideal es identificarlo en la primera etapa de la infancia, ¿ok? Pero muchas veces, recién cuando empiezan a socializar con sus pares, es que se pueden identificar mayores detalles o mayores dificultades. Y esto sucede de una manera más visible cuando empieza a asistir al nido o a la escuela o al jardín, ¿no? Porque ya ahí empieza a verse de manera continua con otro de sus compañeros o de personas de su misma edad. Pero aún muchas veces también en esta etapa no siempre se le da la importancia necesaria. Y ya cuando se acentúan las dificultades, tal vez ya en primaria, es que es que recién se empiezan a notar tal vez estas dificultades en primaria y es allí recién donde le dan la atención que necesita, ¿no? Por eso es importante que nosotros estemos siempre identificando con nuestros ojos bien, bien atentos ante la aparición de estos signos, ¿ok? Y, y es por ello que debemos nosotros estar siempre atentos de esa manera, ¿ok? Listo.
Entonces, muchas veces estas dificultades pueden estar relacionadas a dificultades del aprendizaje, como por ejemplo la dislexia, esa dificultad para poder leer, tal vez para reconocer palabras o para el deletreo. O también podemos identificarlo tal vez con dificultades como la discalculia, como problemas para comprender números, algunos conceptos, algunos cálculos también que se van dando, o la disgrafía, la disortografía de pronto, ¿no? Cuando ya observamos tal vez cierta dificultad en la escritura, en la ortografía, de pronto qué tan legible es también la letra, entonces ahí podemos nosotros identificar estas dificultades de aprendizaje. Pero también podrían estar relacionadas a algún tipo de trastorno del lenguaje. Entonces ahí es importante que nosotros nos enfoquemos, tal vez si es que hay algún tipo de TEL, un trastorno específico del lenguaje, tal vez hay algún retraso en la adquisición del habla o el vocabulario tal vez que cuenta el menor es limitado para su edad, ¿no? O tal vez presenta algunas dificultades sintácticas de pronto, o se evidencia o muestra ecolalia, ¿no? Esa repetición de palabras o de frases que van escuchando, ¿no? O tal vez hay dificultad en la parte pragmática que se pueden evidenciar cuando hay problemas en la comprensión del uso social del lenguaje. De pronto son muy literales y no entienden muy bien las bromas o tal vez cuando se usa sarcasmo o ironía. Entonces es importante que nosotros también prestemos atención a cómo va en la comprensión del lenguaje mismo, ¿no? O si tal vez también cómo van en los turnos en la conversación. Entonces, es importante identificar que podrías estar evidenciando tal vez algún tipo de alerta frente a algún trastorno del lenguaje. Pero si estas dificultades del lenguaje están añadidas o tal vez se asocian tal vez con alguna dificultad adicional, como las dificultades sociales, por ejemplo, cuando hay una falta de contacto ocular, no te mira cuando te habla o evade la mirada de pronto, o tal vez si es que hay dificultad para entender las emociones ajenas o de sí mismo, o tal vez su dificultad va más con el iniciar relaciones de pronto, o tal vez si se ve relacionado también o asociado a alguna conducta repetitiva. Tal vez hay un apego muy excesivo a las rutinas, su inflexibilidad es muy notoria, tal vez si es que hay algún tipo de movimiento estereotipado, el más conocido, lo que es el alteo de manos, ¿no? O si vemos que hay intereses muy intensos o que están muy arraigados en algo en específico, podría considerarse también que esto estamos hablando tal vez de algún trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, hay que estar muy atentos también para poder ver si se está relacionando o nos está dando alguna señal de alerta frente a este tipo de dificultades. O tal vez está relacionado a lo que es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y aquí principalmente tenemos que considerar tres áreas, lo que es la inatención, lo que es la impulsividad y la hiperactividad, ¿no? Entonces, si cuando hablamos de inatención, esa dificultad para mantener la atención sostenida, hay olvidos tal vez frecuentes o de pronto son esos niños típicos que pierden los útiles escolares, que constantemente no encuentro esto, no encuentro el otro, ¿no? O de pronto no siguen instrucciones muchas veces o no concluyen el seguimiento de las instrucciones. Tal vez de pronto dejan a medias las cosas, ¿no? O de pronto hay algunos errores por algún descuido de parte del menor. Entonces ahí es importante que nosotros también estemos muy atentos y observando ello. O también en la hiperactividad, cuando hay una inquietud motora, están constantemente moviéndose en el asiento mismo, están moviendo el asiento del compañero de adelante o del costado de pronto. O si hablan en exceso, también es importante nosotros poder identificar, ¿no? Y en cuanto a la impulsividad, también ver la velocidad con la que habla. Si de pronto habla muy desenfrenadamente, que parecen que hablan dos palabras a la vez, es necesario también identificar, ¿no? Y tal vez si es que notamos que los niños actúan sin pensar, sin medir riesgos de pronto, o interrumpen
en las conversaciones o interrumpen en los juegos, ¿no? Tal vez tienen dificultad para esperar su turno. Muchas veces los compañeros, ¿no? Se pueden molestar por eso, o pueden estar constantemente quejándose de este niño o esa niña por este motivo. No respeta el turno, queremos jugar, no nos deja jugar, solamente quiere jugar él, ¿no? Muchas veces puede estar asociado a este tipo de dificultades, ¿no? Y para poder nosotros saber identificar, es importante poder nosotros realizarlo considerando estas áreas principales donde nos pueden aparecer estas señales de alerta y que es necesario que nosotros podamos estar atentos, ¿no? Como son principalmente el área sensorial, el área socioemocional, el área del lenguaje y lo que es el área motora. Y si bien es cierto, tal vez ese tema es bien amplio para poder tratar todo lo que se deba considerar realmente en cada área, ¿no? Es por eso que para poder profundizar, el que se ha preparado este curso que es tan importante, donde ahí sí vamos a poder detallar también en cada área y vamos nosotros ahí poder ya conocer o profundizar y ampliar mucho más la información ya de manera más puntual, más específica, para poder conocer más a detalle. Sin embargo, también vamos a hacer una revisión en este momento para ir teniendo en cuenta qué aspectos considerar y motivarnos un poquito más a saber qué aspectos realmente son importantes en cada una de estas áreas, ¿ok? En el área sensorial, nosotros debemos estar atentos en cómo los pequeños reciben la información a través de sus sentidos, ¿no? Principalmente la vista, la audición, lo que es el tacto. Estar nosotros muy pendientes si tal vez los pequeños puedan estar quejándose de alguna visión borrosa o de pronto si les duele la cabeza, sobre todo si se empiezan a coger bastante la parte de atrás de la cabeza, ¿no? O también es importante notar si realmente voltean, tal vez al mencionar su nombre o no voltean, si escuchan las instrucciones que nosotros les estamos brindando o no responde tal vez a las instrucciones o a los llamados que se les hace, ¿no? Y también es importante notar qué tan sensoriales son. Si tal vez les incomoda alguna textura, hay veces pueden mostrar fastidio ante algo en específico. O si de pronto también cuando son abrazados hay algún indicador de incomodidad o quieren como que salirse de esa situación, ¿no? O de pronto cómo se muestran frente a sonidos altos, ¿no? Se puede observar a algunos niños que tal vez se ponen muy ansiosos cuando hay este tipo de sonidos o sonidos que tal vez a otros niños puedan no incomodarles o tal vez puedan tolerarlos un poco más o un poco mejor, ¿no? Pero ya al notar esta diferencia, nosotros podemos observarlo tal vez que hay niños que puedan o esconderse debajo de la mesa o debajo de la silla o de pronto se tapan los oídos, ¿no? O empiecen a gritar de pronto. Son las formas como nosotros podemos identificar, cómo nosotros podemos observar en la realidad que vamos notando todo ello, ¿ok? También vemos en el área socioemocional que debemos enfocarnos en observar cómo se interrelaciona el niño o la niña, en cómo juega principalmente, ¿no? Estar atentos a esos detalles. Por ejemplo, si hace un juego paralelo, si solamente imita lo que los otros niños hacen, si tal vez solo participa de juegos cuando tienen que hacer lo mismo, por ejemplo, construir una torre, quien construye la torre más bonita de pronto, ¿no? Con cubos. O tal vez si participa de juegos más individuales, cuando están en los juegos, en los columpios, eso sí participa. Y de los otros tipos de juegos tal vez no. O si participa de juegos cooperativos, ¿qué tanta tolerancia tiene también a perder? Porque ahí podemos ver también la flexibilidad, no su tolerancia. Y también podemos identificarlo. Es importante notar si participa del juego simbólico, que ya para una edad de primaria ya debería participar, ¿no? Como por ejemplo el jugar a la casita, o al doctor, o a los bomberos, de pronto, ¿no? Entonces, es decir, esos juegos donde ejercen roles e interactúan conforme a ese rol.
Entonces, es importante evidenciar ello, ¿no? Sobre todo, tal vez en el ámbito educativo lo podemos ver de una manera principal en el juego, pero es importante que nosotros podamos estar atentos para cada una de estas áreas también, ¿ok? Y en el área del lenguaje, en la edad a la que ya están yendo a la escuela, ya los niños deben haber adquirido lo que es un lenguaje gestual y verbal. Es decir, en su rostro nosotros podemos observar la gesticulación de sus emociones, podemos escucharles hablar, ellos también pueden expresarse de una manera verbal y audible. Y también es importante que nosotros podamos prestar atención si comprenden las instrucciones. No solamente si las escuchan, ahora en esta área es importante saber si sí comprenden lo que se le está mencionando, ¿no? O si tal vez sustituye una palabra por otra al hablar. Y bueno, si ya están en primaria, tal vez ya deben estar en esa iniciación de la adquisición del lenguaje escrito, ¿no? Donde ya pueden tal vez producir algún tipo bueno, en este caso oraciones, palabras, ¿no? De acuerdo también a la edad. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta todo ello, ¿no? Y en el área motora, nosotros debemos prestar atención en cómo es su desplazamiento. Tal vez podríamos observar a algún niño, alguna niña que empieza a caminar en puntitas, ¿no? O si tiene alguna dificultad también en esta área. Entonces, es por ello que es importante también observar esta área. Pero no solo la parte, la motora gruesa, sino también su motricidad fina. Si hay tal vez resistencia en la escritura, ¿por qué es que hay esta resistencia, ¿no? ¿Qué está impidiéndole tener esta escritura o esta habilidad de una manera natural? Y también es importante ver si es que tal vez em, hay actividades que participa o actividades que tal vez no las desarrolle de una manera natural. Por ejemplo, si usa cuchara o tenedor al comer la lonchera, por ahí hay que estar atentos. O si apila los cubos, si usa la tijera para recortar, ¿no? O si tal vez ya está en una edad un poco más grande, si ya puede atarse en los pasadores, en las zapatillas o en los zapatos de pronto. Todo ello es importante que nosotros podamos estar atentos, podamos estar observando también para que con precisión nosotros podamos ir identificando estas señales de alerta. Es decir, cuando no está yendo conforme a su edad, entonces nosotros podríamos estar identificando de que hay por allí algo que no está bien, que necesita algún apoyo, que necesita alguna intervención. ¿Ok? Y es importante que una vez que nosotros podamos haber identificado alguna diferencia o algún retraso en el desarrollo, evidenciado en alguna de estas áreas, pues no nos quedemos simplemente allí, sino que podamos hacer un trabajo de derivación y poder notificar oportunamente, ¿ok? Entonces, es allí donde es importante conocer lo que es el trabajo en la escuela y cómo se espera que realmente se pueda dar. Entonces, en primer lugar está el docente y en este caso el docente es quien ha observado cada una de estas conductas que no van conforme a lo esperado en el desarrollo del niño o en el desarrollo de la niña. Y es importante que si hay un psicólogo en la escuela, pues pueda en este caso notificarse a él y él con mayor alcance posteriormente pueda ser quien dé o quien brinde la información oportuna, en este caso a los padres o a los apoderados, es decir, a la familia, para que puedan tener la información oportuna. ¿Ok? Entonces, el docente debe de una manera específica informar cada una de las conductas que ha observado. ¿Qué cosas de la conducta debe informar? Es importante notificar lo que es el contexto, es decir, en qué momento se da, en qué ámbito se da, qué pasa antes, qué pasa después, generalmente con qué personas, todo ello, ¿no? También es importante que pueda identificar la frecuencia de la que se da esta conducta, porque se supone que si hemos observado algo,
es porque es de manera recurrente. No es que solamente lo hemos visto una vez, ¿no? Porque si se da de una vez aislada, pues no necesariamente nos está dando que es una señal de alerta, ¿no? Pero si ya lo hemos visto de una manera recurrente, entonces allí sí podríamos nosotros identificarlo como una señal de alerta, ¿no? Y en primera instancia, como se mencionó, es importante pues comunicar toda esta información al psicólogo, ¿no? Pero si tal vez no hubiese psicólogo o no hubiese el apoyo de parte de este personaje, sería la labor del docente del mismo poder ser quien pueda brindar toda esta información directamente a la familia, ya sea al padre, a la madre o al apoderado, quien quiera esté a cargo del menor, ¿ok? Pero si la escuela cuenta con un psicólogo, entonces puede ser esta persona quien con mayor alcance informe a la familia. Pues también el psicólogo podrá considerar no solo la información, perdón, que ha recibido del docente, sino que también va a poder contrastar tal vez toda esta información, porque en algunos casos cuando ingresa el niño o niña al colegio, muchas veces se puede tener mayor conocimiento de su historia, ya que a veces se hacen algún tipo de evaluaciones al ingresar o alguna entrevista, ya sea con la familia, con el niño también, ¿no? Entonces, toda esta información se puede contrastar también con lo que se ha observado, con lo que se ha identificado en el aula o en la escuela, y todo ello puede dar mayores alcances y hacer una devolución mucho más concreta, mucho más sólida, mucho más completa también para la familia, ¿no? Y respecto a la familia, es importante que nosotros podamos tener en cuenta, de alguna u otra manera, ir preparándola para que pueda acudir con mayor disposición también para estar aperturados a la información, a las sugerencias que nosotros le podamos brindar en la reunión. Y para ello es importante que puedan tener en cuenta desde el momento en que comunican la necesidad de la reunión, ¿no? En cómo se lo comunican, de no alarmar tampoco, pero tampoco mencionar de que no es algo, que es algo trivial, sino al contrario que se pueda dar la importancia de vida, ¿no? Sin, como les mencioné, sin alarmar tampoco a la familia y también desde el acuerdo incluso del horario de la reunión. Es importante que nosotros también tengamos en cuenta ello y finalmente también el ambiente en donde se va a realizar, en donde vamos a reunirnos junto a la familia, sobre todo el cuidar el tema de la privacidad, ya que puede ser delicada la forma en cómo reaccione la familia al recibir la información y sobre todo que también es importante que nosotros pues seamos cuidadosos y también podamos nosotros seguir manteniendo lo que es la confidencialidad de la información que vamos a brindar, ¿no? Porque tal vez hay algunos temas sensibles que tal vez va a poder explayarse la familia o de pronto no sabemos ante qué nos podamos enfrentar también en ese momento de la reunión. Y para ello es importante pues nosotros tener en cuenta todo este proceso, ¿no? ¿Y qué aspectos tal vez nosotros necesitemos tener en cuenta en el proceso mismo de la derivación? Pues hay que considerar también que al momento de brindar la información, pues tener argumentos con el por qué se está informando, ¿no? Es decir, no mencionar vagamente, señores, consideramos que su hijo tiene dificultades en el neurodesarrollo de pronto, o podría estar teniendo algún tipo de TEA o TDAH, ¿no? No, lo importante, lo prioritario es poder mostrar y detallar qué dificultades o qué diferencias nosotros hemos observado. Por ejemplo, tal vez su motricidad fina no está desarrollada conforme a su edad, pues mostrarle tal vez incluso la hoja donde ha escrito, ¿no? Y ahí se pueden evidenciar que, uy, efectivamente hay ciertas diferencias, ¿no? O si se lleva algún registro de las conductas, es mucho mejor para que el padre no sienta que simplemente es algo que se nos ocurrió, sino que podamos hacerlo con un sustento, ¿no? Y tal vez si queremos algún sustento mucho más de pronto formal, podríamos nosotros también realizar lo que es un informe pedagógico, donde ahí podamos incluir toda esta información y también aquellos apoyos que se han ido realizando también en el aula y tal vez de qué manera o qué efectos han tenido
¿no? Si es que realmente qué cosas han sido favorables o se ha mantenido, a pesar de estos intentos, se ha mantenido la conducta, o si fue favorable, pero tal vez hay algunas cosas que aún faltan, ¿no? Y parece como que se necesita ayuda. Entonces, todo ello es importante tener en cuenta para el momento de la entrevista con la familia. Entonces, en un momento ya central, es importante que nosotros podamos comunicar los hallazgos de una manera empática, ¿no? Enfocándonos en las fortalezas y las áreas de oportunidad observadas, es decir, si hay dificultades y sí, las argumentamos también, pero como hemos mencionado anteriormente, es importante que nosotros todo esto tengamos en cuenta con el fin de mostrar en este caso las fortalezas y las áreas de oportunidad observadas. ¿Ok? Es decir, si se está mencionando es porque se espera que haya algún tipo de ayuda. ¿Ok? Es decir, podemos aún hacer algo más por el menor o por el niño o la niña, ¿no? Algo también que es importante resaltar es que al momento de brindar la información brindada y el compromiso que tal vez mencione la familia, debe ser registrado. Esto puede ser tal vez en una minuta de reunión, ya sea con un formato que cuente la escuela, o tal vez nosotros sugerir un modelo para que pueda realmente estar registrado y pueda ser firmada por todas las personas que están presentes en la reunión. Y cualquier situación adversa luego, tú tienes un respaldo de lo que has informado, ¿no? Para que no hayan palabras de más ni palabras menos, entonces ahí tú tienes también un respaldo, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, si por ahí me ayudan. Y allí también se les puede sugerir a qué especialistas tal vez llevarlos, ¿no? Recomendar si tal vez de acuerdo a lo observado, las características, quién será el especialista apropiado, ¿no? Tal vez sea un neuropediatra, un neurólogo, un neuropsicólogo, qué especialistas poder orientarle, ¿no? De pronto. Y si se va a seguir tal vez con los pasos de estado, primero tiene que ir con el pediatra, explicar todo el proceso, ¿no? Luego va a una neurología de pronto, de acuerdo también conforme a las características de si presenta tal o cual condición, ¿no? Pero es importante mencionar y recalcar que hay una probabilidad que tenga o cual condición. No es que se les asegura o se tiene esto, pero lo que sí se asegura es que se ha identificado que hay algo, ¿no? Y ese algo necesita una intervención, pero que es necesario que vayan a los especialistas para identificar si es netamente una causa del neurodesarrollo o habría la necesidad de ser referido únicamente con el psicólogo y no habría tal vez la necesidad de otro especialista adicional, ¿no? Pero es importante que nosotros podamos tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces, entonces vamos con esto último rápidamente para que no nos acabe el tiempo. Es importante que posteriormente, lo voy a mencionar rápido, tengamos lo que es un trabajo interdisciplinario. Es decir, que la familia no sienta que simplemente se le informó, se le dijo, esa es tu responsabilidad, yo hice mi trabajo y hasta aquí quedamos, sino al contrario, ¿no? Que puedan notar el interés de nuestra parte por poder apoyar y fortalecer las necesidades de su niño. Entonces, su niño o niña, ¿no? Y para ello es importante que se pueda desarrollar un trabajo de manera conjunta. La familia, la escuela y los especialistas externos que nosotros tengamos, ¿ok? O a los que vayan tal vez a asumir posteriormente lo que es la evaluación, eh, o tal vez luego también lo que es el plan de intervención, ¿no? Y que sea de una manera constante. Los padres sabemos que van a ser los principales observadores y ejecutores del apoyo en caso de todo de lo que se vaya mencionando. También la escuela, tal vez el quien más va a resaltar va a ser el docente porque va a ser quien va a aplicar directamente estos ajustes en clase y deben estar muy relacionados, como mencioné, esta comunicación constante con los especialistas, ¿no? Para también ir viendo qué acciones se van tomando, cuáles van siendo de beneficio, cuáles tal vez todavía no, o si, por ejemplo, hay em, alguna recomendación que no se entiende de una manera
adecuada, entonces poder ver de qué manera se puede realizar, ¿no? Porque muchas veces la última comunicación que se da entre la escuela y el especialista es en el informe, en las recomendaciones que se dan en el informe y hasta ahí se acabó, ¿no? Pero no debe ser así, sino que de una manera continua se debe dar para que por allí también puedan ir continuando con el apoyo y el fortalecimiento también del menor, ¿ok? Bueno, he tratado de resumir y poder darles como que lo principal de cada una de las de los temas que se pueden, que nosotros debemos conocer, que se va a brindar también en este curso para que ustedes puedan tener ese conocimiento y puedan, ¿por qué no?, también tal vez invitar a algún colega que tenga, que realmente es importante el poder identificar estas señales a tiempo, ¿no? Podemos prevenir muchas cosas para que pueda, en este caso, tener fortalecidas esas necesidades que tiene el menor. Así es que quedo atenta si es que hubiese surgido alguna pregunta o alguna duda para poder resolverla de manera oportuna. Bien, agradecemos a la docente que ha dado este webinar como parte introductoria del curso que se va a dictar el 2021. Como mencionó, si hubiese alguna pregunta, pueden ir escribiéndola por el chat para que lo pueda ir resolviendo. Después de que se resuelvan estas dudas, pasaremos a explicar nuevamente la información del curso que se va a dictar el 2021 con la misma temática, pero que va a durar mucho más tiempo. Se va a profundizar en cada uno de los subtemas que se han visto el día de hoy. Así que quedamos atentos a poder leer sus preguntas a través del chat, preguntas respecto al tema, bien, para que la docente pueda ir resolviendo. Docente, vamos a dar un pequeño espacio para que hagan sus preguntas las personas. Y bueno, parece que ya empezamos con la primera pregunta. Fiorella nos dice, muchas gracias. Una consulta, ¿a qué se refiere cuando dice que el psicólogo diseña el plan de intervención? Lo digo porque entiendo que los psicólogos no hacemos terapia. Asumo que se refiere al contexto educativo, ¿no? Cuando había mencionado, muchas gracias primero por la pregunta. Cuando mencionaba que el psicólogo, me imagino que es tu pregunta por esta, ay, perdón. En esta última parte me refiero a los especialistas externos, ¿no? Porque también cuando hablamos, por más que sea del neurodesarrollo, también van a acudir tal vez algunos psicólogos, pero ya en la parte terapéutica. Entonces, probablemente el psicólogo educativo tiene que estar en contacto con el psicólogo terapeuta del niño o niña. Entonces, ellos son los que realizan lo que es ese plan de intervención, ¿no? Para que puedan tener a detalle qué cosas van a, o qué, perdón, qué capacidades tienen que fortalecer en todo su plan, ¿no? De acuerdo también a las características que se ha identificado, ¿no? A veces no necesitarán psicólogos, sino algún neuropsicólogo, dependiendo de cada condición o de cada situación también a la que nos encontramos. ¿Ok? Espero que se haya podido resolver. Perfecto. Maribel nos dice, ¿qué apartados debe tener un informe psicopedagógico o cómo sería un modelo de este informe? Asumo que se refiere para la derivación, si es que hubiese, que fuese el caso. Ujú. Claro que sí, ok. Bueno, como había mencionado, lo importante es poder detallar tal vez cuáles son las dificultades que se presentan, obviamente los datos en primer lugar, ¿no? Cuáles son las dificultades que se han identificado, describir la conducta de una manera operacional, también el poder considerar nosotros cuáles son aquellos aspectos o aquellas acciones que se han tratado de realizar para poder intervenir en el ámbito escolar, es decir, directamente qué se ha hecho para poder fortalecer o apoyar ante esta dificultad encontrada y cuáles han sido tal vez los resultados que hemos obtenido, ¿no? De manera precisa para poder identificar, ¿ok? De esa manera poder nosotros considerar que de una manera más formal el detalle tal vez de las conductas que hemos nosotros podido ir observando en la escuela, en este contexto, para que el padre pueda tener ese conocimiento, el padre o la madre, ¿no? Pueda tener el conocimiento. Eso de manera principal, ¿no? Obviamente detalle tal vez vamos a poder ir viéndolo en el curso mismo. Bien, por Ujú. aquí Mili nos pregunta, nos dice, hola, buenas noches. ¿Cómo podemos ayudar a un niño de 6 años con hiperactividad y frustración? ¿Hay algún diseño para desarrollar con el niño?
Bien, Mili, esta es una pregunta quizás más relacionada a intervención, ¿no? Recordemos que el curso que estamos lanzando justamente es para detección y derivación. Sin embargo, contamos ya con un curso de TDAH justamente relacionado a frustración. Si por ahí te interesa, igual nos escribes al interno para poder enviarte información de ello. Pero bueno, quizás podemos dar un alcance breve sobre este tipo de pregunta docente. Claro, ¿no? Sí, si bien es cierto, hay que tener en cuenta, como había mencionado mi colega, ¿no? Que acá estamos observando principalmente cómo identificar, ¿no? Entonces, también teniendo en cuenta la información que se ha podido brindar en este tiempo, entonces tal vez podemos nosotros notar en primer lugar cuáles son realmente esas necesidades que tiene este pequeño, ¿no? ¿Qué es lo que le está llevando a esta frustración? ¿Qué tal vez es lo que le está identificando, que está activando todo este tipo de situaciones, ¿no? Y también recordar que no simplemente es todo neurológico, sino que también tienen emociones. Entonces también necesitan ser escuchados, validados sus emociones, contenidos. Entonces desde ese primer ámbito es que nosotros podemos dar un primer indicio, un primer pasito para poder también entablar lo que es el vínculo afectivo con el niño, ¿no? Pero obviamente esto es una respuesta a esta pregunta es darnos unas horas muy amplias, ¿no? Para poder realizar una intervención con ellos, ¿no? De una manera oportuna realmente. Pero teniendo en cuenta principalmente cuáles son las necesidades, teniendo en cuenta qué es lo que activa tal vez esa frustración, qué emoción está teniendo, qué pasa antes, qué pasa después y sobre todo poder validar sus emociones. Bien, por aquí Patricia nos pregunta, nos dice, en cuanto al PEP, ¿quién lo elabora? Asumo que se refiere al plan educativo personalizado, posiblemente. Ujú. Va a depender también en cada colegio, de acuerdo a cómo esté organizado todo el plantel, por así decirlo, ¿no? Porque hay algunos colegios en los cuales tienen áreas específicas para este tipo de personas, ¿no? Que tal vez tienen algunas necesidades especiales, entonces, o algunas necesidades por potenciar, entonces ellos serían, digamos, los encargados, ¿no? Pero si no, de manera conjunta es importante que se pueda identificar, como mencioné, realizándolo de una manera no aislada, sino hacerlo de una manera interdisciplinaria. Bien, por aquí Claudia nos dice, el docente es quien nota ciertos indicadores, se contacta con el psicólogo educativo, luego el psicólogo educativo hace una lista de cotejo para lo observado en el aula y luego hace una evaluación más especializada, ¿verdad? Claro, recuerden que también para hacer evaluación se necesita lo que es también el consentimiento de los padres, ¿no? Es que tal vez antes de ello podría realizarse o tal vez muchas veces en el inicio nada más ya hay de acuerdo también a la modalidad que se trabaje en el colegio, ¿no? Pero sí, es correcto ese proceso que se va realizando, pero sin llegar a a una intervención. Ujú, hay otra pregunta. Bien, por aquí Rosalba, posiblemente la última pregunta que respondamos hoy en la noche, nos dice, ¿algunas veces los padres no aceptan que su hijo tiene una dificultad? ¿De qué manera les podemos hacer comprender que su niño necesita ayuda? Ok, excelente pregunta, muchas gracias. Definitivamente creo que es algo con lo que más lidiamos de pronto, ¿no? Porque muchas veces están en un proceso de negación en el cual tal vez piensen, no, pero o incluso pueden contestar, pero en mi casa no es así, no es diferente, porque tal vez ustedes no lo están corrigiendo bien o no le están ayudando, no le están enseñando de pronto, ¿no? Y pueden como que quitarse de responsabilidad. Para ello es importante desde antes, de cómo nosotros vamos a mencionar o brindar la información. Es decir, mostrarles de que no es como que estamos viendo del todo como que tal vez muchas veces se sienten acusados, tal vez de que, uy, como padre hice algo mal, no tiene nada que ver con ello, ¿no? Entonces,
solamente se está mostrando que hay la necesidad de poder eh, solicitar alguna ayuda adicional, ¿no? Y para ello también es importante hacerle el seguimiento a los padres y mostrarles nuestro apoyo no solamente en la derivación, sino también nuestro apoyo posteriormente en todo el proceso que requiere, ¿no? Y mostrar ese apoyo brindado en todo incluso posterior a cuando se den las recomendaciones que ustedes van a estar prestos a poder realizarlos, ¿no? De pronto para que de esa manera puedan sentirse acompañados y respaldados. Rescatar tal vez que se va a mantener la confidencialidad de acuerdo a cómo ellos deseen que se aborde también. Perfecto, Ujú. bien, vamos entonces con la última pregunta para ir finalizando ya la clase del día de hoy. Patricia nos pregunta respecto al contenido del curso. Patricia, al finalizar la clase, bueno, al responder las preguntas de la docente, se va a explicar nuevamente el contenido del curso para que tengan más claro en qué consiste el curso realmente. Bien, Rosy por aquí nos dice ya la última pregunta. Maestra, un niño de 3 años, ¿por qué se resiste a hacer actividades de aula como grafomotricidad y pintar y otras cosas más? Solo pide comer a pesar de ser estimulado. Gracias. Ok. Puede ser realizado o influenciado por diversos factores. Entonces hay que observar no solamente en qué momento se da o qué tipo de estimulación realmente se le está dando. Y no solamente en aula, ¿no? Porque tú tal vez estás realizando trabajo, tal vez como docente, pero en casa se hace todo un trabajo que como que hay veces, muchas veces retrasa todo esto, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan observar también todo ello o si tal vez, porque en este caso no es solamente que hay, entiendo que en la pregunta no solamente hay una resistencia a la actividad, sino que en vez de esta es porque se quiere realizar otra actividad, en este caso el pedir comer, ¿no? Entonces es por eso que hay que tener en cuenta también el contexto en donde se da cada una de estas actividades, ¿no? Ok, gracias a ti, Rosy. Bien, entonces agradecemos justamente a la docente por responder cada una de las preguntas. De esta manera damos finalizada esta parte de la parte expositiva de la webinar. Ahora vamos a proceder a explicar la obtención del certificado. Docente, unas últimas palabras para quienes están aquí conectados y que seguramente se conectarán también para el día lunes y martes para ver todo ese tema de manera detallada y a profundidad. Ok, perfecto, muchas gracias. Realmente es probable que hayan surgido tal vez algunas preguntas que no se hayan podido responder o tal vez algunas que todavía están en nuestra mente y no podemos plantearlas. Entonces, les animo y les invito realmente a poder participar de este curso que está elaborado realmente con mucho amor, con mucha revisión también desde la parte y con evidencia, ¿no? Y que realmente va a ser de mucho beneficio tanto para ustedes como para mí, porque saben que en todo momento siempre el aprendizaje es mutuo, ¿ok? Entonces, espero que nos podamos ver el lunes para poder resolver y aprender de una manera mucho más efectiva. Perfecto, muchas gracias, docente, por su presentación del día de hoy. Gracias, gracias también por la oportunidad.